Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora. La lección está en pantalla, le he titulado El cristiano y su entorno. Hermanos, amigos, sabemos que vivimos en un mundo donde hay maldad, donde hay pecado. Dice el apóstol Juan que este mundo está bajo el maligno. Y este mundo, hermanos, tal cual es, pues ejerce una influencia muy grande sobre todas las personas. Todos. Pero en el caso nuestro, yo digo, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos permitir que este mundo nos domine o nosotros debemos aprender a dominarlo a él? ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros en lo particular? A veces se piensa que para ser fiel a Dios se requiere forzosamente que todas las circunstancias de nuestra vida sean favorables. Que para ser fiel a Dios se requiere necesariamente que en esta vida tengamos todo, que seamos prosperados, que tengamos buena salud, buen trabajo, que tengamos una vida favorable en todo sentido, un ambiente también perfecto el cual nos rodee y que siempre estemos llenos de bendiciones en cada aspecto, en cada área de nuestra vida. Y que solamente así será posible servir a Dios. Hay gente religiosa a veces que lo que hacen ellos es apartarse de la civilización, apartarse del mundo, se van a vivir a monasterios, a lugares apartados, donde no tengan ningún contacto con el mundo, donde ellos, entre comillas, ¿verdad?, puedan vivir una vida perfecta de servicio a Dios. Pero, ¿será ese el plan de Dios para nosotros, sus hijos? Esa es garantía, hermanos, de que pues en esta tierra solamente así vamos a poder ser fieles a Dios, apartándonos de todo. Cuando yo estaba en primer año de secundaria, recuerdo que la escuela organizó un viaje de estudios a un retiro espiritual. Era como un convento en lo alto de una montaña, muy bonito el lugar, con unas instalaciones muy bonitas, muchos jardines, canchas deportivas, muy bonitas todas las instalaciones, pero precisamente eso es lo que hacen muchos, ¿verdad? Apartarse y irse a un lugar donde crean un entorno perfecto, entre comillas, donde ahí sí pueden ser fieles a Dios. Por otro lado, a veces se piensa que los que viven en medio de circunstancias desfavorables, que viven en un entorno tal vez difícil, en condiciones difíciles, donde hay una influencia negativa, donde hay influencia pagana, pues por consecuencia van a llegar a ser infieles a Dios, porque pues ese es el mundo, ¿verdad?, donde se vive. Entonces, pues no hay otra opción, ellos van a ser infieles, tarde que temprano van a caer en el pecado, se dejarán llevar por la corriente, etcétera. Pero yo digo, hermanos, ¿esto será verdad? ¿Serán válidos estos razonamientos tal cual? Así lo acabo de explicar. ¿Será un entorno favorable el remedio para el pecado? ¿Tenemos nosotros que crear algo así como hacen muchas personas para vida de vivir una vida fiel y apartado de lo malo que hay en el mundo? Bueno, yo estoy convencido, hermanos, de que eso no es el remedio, de que esa no es la solución. Nosotros tenemos que ser la luz del mundo, un mundo de tinieblas, un mundo de maldad, pero nosotros en medio de ese mundo tenemos que resplandecer como antorchas, tenemos que ser la sal de la tierra, como dice el Señor. Definitivamente yo estoy convencido de que este no es el remedio al pecado. Y podemos verlo ejemplificado en las Escrituras. Por ejemplo, ustedes recordarán esta historia o esta parábola que el Señor Jesucristo relató acerca del hijo pródigo. Yo digo, ¿el hijo pródigo vivía en un entorno favorable cuando estaba en la casa del Padre? Yo creo que sí. Definitivamente que sí. Vivía en lo que podemos considerar un hogar perfecto. Ese hijo lo tenía todo en su casa. Él tenía un padre amoroso, un padre cariñoso,
un padre comprensible, un padre tierno. Tenía una hacienda inmensa, tenía muchas riquezas de todo tipo, sirvientes. En fin, hermanos, este joven en casa tenía todo lo que él podía aspirar, todo lo que él pudiera desear. Podemos decir que este joven vivió, ¿verdad?, durante este periodo de tiempo en el mejor ambiente posible, en las mejores circunstancias que alguien pudiera desear. Pero esas circunstancias favorables de su vida evitaron que él pecara. ¿Fue ese hermoso hogar garantía para que él no hiciera lo malo? La realidad es que no. No fue así. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 11, que este joven se rebela contra su padre, le exige, le demanda la herencia que le correspondía. Y dice, el Señor relata en el versículo 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió sus bienes. La herencia que los padres dejan a los hijos por lo general es hasta que los padres mueren. Una vez que mueren, los hijos pueden disfrutar de los bienes que sus padres heredan. Pero mientras los padres viven, no se acostumbra que los hijos exijan su herencia. Y cuando un hijo hacía esto, era como desear que su padre ya estuviera muerto. Era eso, era una afrenta grande. Y este hijo le exige a su padre su herencia. Y dice el verso 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y aquí vemos, hermanos, para qué quería su herencia. Todas esas bendiciones que su padre le otorgó, simplemente las utilizó para despilfarrarlas, para vivir una vida de desenfreno, de disolución, una vida de pecado, lejos de la casa de su padre, lejos de su padre, viviendo allá, haciendo lo que el mundo hacía. Y vemos, hermanos, cómo este hijo, a pesar de haber crecido en ese hogar, de tener ese padre tan bueno y a pesar de tenerlo todo y tener el hogar perfecto, este hijo terminó haciendo lo malo. Entonces, la Escritura, hermanos, nos enseña que no necesariamente un entorno favorable es el remedio absoluto al pecado. Vemos el caso también del rey Salomón. Ustedes recordarán a este rey, el cual Dios literalmente le concedió vivir en un ambiente esplendoroso. Salomón fue prosperado en todo lo que él hizo. Dios le llenó de comodidades, de deleites, de riqueza. No hubo cosa alguna que Salomón deseara y que no hubiese disfrutado. Salomón era literalmente un hombre que comía en vajilla de oro. Literalmente, dice la palabra de Dios. Sus vasos, sus platos eran de oro puro. El lugar donde él se sentaba era de oro. La plata en los tiempos de Salomón ni siquiera tenía valor. Había tanta abundancia, tanta prosperidad. Dios le dio todo a manos llenas. Llegó a ser el hombre más sabio, más poderoso, más rico sobre toda la faz de la tierra. Su fama se extendió por todos los rincones del mundo. Venían de muy lejos a conocer a Salomón y a escuchar de su sabiduría. Fue un rey, hermanos, que hizo próspera la nación de Israel. En los tiempos de Cristo deseaban que Jesús fuera ese rey, ese líder que restableciera a Israel como había sido en los tiempos de David y de Salomón, donde los demás pueblos vinieran y les pagaran a ellos tributos y fueran ricos. Y eso es lo que ellos deseaban. Y así fue en los tiempos de Salomón. Pero yo digo, hermanos, son las riquezas, son el poder, son la fama, el conocimiento, la sabiduría de un hombre, garantía de fidelidad absoluta a Dios. Bueno, Salomón es otro ejemplo de que no es así. En el primer libro de los Reyes,
Primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 11. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4, dice: y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Y dice el 6, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había, dice, aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Personalmente Dios le habló a Salomón, le dijo: no hagas esto. Y no hizo caso. Y se volvió a la idolatría. Hermanos, Salomón lo tuvo todo. ¿Qué más pudo haber deseado, querido, para vivir una vida completamente fiel a Dios? Dios se lo dio todo. Sabiduría. Aún tenemos libros inspirados que Salomón escribió. Pero dice la Escritura que al final de sus días, desafortunadamente, su corazón se desvió. Y tenía muchas mujeres. Y esas mujeres paganas, con las cuales a veces se unían en matrimonio para establecer alianzas y convenios con otras naciones y recibir ciertos beneficios económicos, dice que esas mujeres desviaron el corazón de Salomón. E hizo Salomón lo malo, aún les edificó altares y templos para esos dioses. Tristemente, hermanos, aunque Salomón lo tuvo todo, aunque tuvo el mejor entorno, digámoslo así, humanamente hablando, materialmente hablando, al final Salomón pecó y desvió su corazón de Dios. Adán y Eva, hermanos, definitivamente esta pareja vivían literalmente en un paraíso. En un paraíso. Un lugar preciosísimo, el más hermoso de toda la tierra, lleno de paz y de comunión con Dios. No había nada absolutamente que les hiciera falta que no lo tuvieran ahí. Vivían en el Edén, en un hermoso jardín que Dios construyó personalmente para ellos dos. Era el entorno perfecto, hermanos, para que el hombre y la mujer evitaran pecar y permanecieran fieles al Señor. Pero yo digo, ¿fue el Edén suficiente para que Adán y Eva no cayeran en pecado? La Biblia nos enseña que tampoco ese entorno fue suficiente. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Solamente Dios les dijo una cosa: del árbol que está en medio del huerto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeréis. De todo árbol que está en el huerto podéis comer, excepto de ese. Fue la única condición que puso Dios. Todo lo tenía, toda clase de árboles deliciosos, sabrosos, no les faltaba alimento, no les faltaba nada en lo absoluto. Pero desafortunadamente eso no fue garantía. A pesar de vivir ahí, pecaron contra Dios.
pecaron contra Él. Hermanos, ni siquiera vivir en el huerto de Edén garantizó la caída del hombre. Pero yo digo, hermanos, pudiera existir un mejor entorno que la casa del hijo pródigo, la casa del padre, un mejor entorno que la sabiduría, el poder, la riqueza de Salomón, un mejor entorno que el mismo jardín del Edén. Al parecer sí, la Escritura nos revela, y hasta donde yo puedo entender, me parece que este lugar todavía era un mejor entorno y no fue garantía para quienes vivieron en él. Y me estoy refiriendo, hermanos, a los ángeles. Los ángeles, dice la Escritura ahí en Judas, versículo 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. También el apóstol Pedro habla de ellos en la segunda carta, capítulo 2, versículo 4, y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hubo ángeles de Dios que no vivieron aquí en la tierra, sino vivieron en otro entorno diferente, en un lugar celestial, más cercanos a Dios de lo que estamos nosotros aquí en este mundo. Y dice la Escritura que ellos pecaron y fueron arrojados, fueron echados de ese lugar. El Señor habla de Satanás, dice, yo lo vi caer como un rayo. Y hay muchos ángeles, huestes espirituales de maldad, que no fueron creados así, pero que fueron rebeldes. Los ángeles, hermanos, los ángeles, yo estoy convencido de que ellos tienen libre albedrío, tienen voluntad, moralmente pueden tomar sus propias decisiones. Yo creo que es muy absurdo, muy absurdo, estando en un ambiente celestial y glorioso, rebelarse contra Dios. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. Dice aquí la palabra de Dios, y Dios no los perdonó. No hay para ellos una esperanza, no hay para ellos un plan de salvación, no hay para ellos algo que pudiera otorgarles el perdón. No hay. El sacrificio de Jesús, hermanos, fue por los pecados de los hombres. Y nosotros aspiramos y con fe pensamos en el hogar celestial. Y esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Ese es el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, que un día cuando ya no estemos en este mundo podamos estar con Dios. Pero ellos ya estuvieron allá y no valoraron la bendición que tuvieron y pecaron, y no hay perdón para ellos. Los ángeles, por lo que puedo ver, no son marionetas, tienen voluntad como nosotros, y Dios los hace responsables por su conducta. Pero hermanos, ¿es un entorno favorable el remedio para el pecado? ¿Es garantía de fidelidad a Dios? Otra vez, hermanos, definitivamente que no. Quien esté esperanzado una vida de bonanza, de paz, de tranquilidad absoluta, de bendición, de prosperidad, de amigos, de camaradería, hermanos, de todas estas cosas, para vida de ser fiel a Dios, está muy equivocado. Porque muy difícilmente se puede dar ese entorno, y si acaso se da, aún así, no es garantía de fidelidad absoluta. Para vencer el pecado, para ser fieles cristianos, no basta simplemente el medio en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque también podemos ver la contraparte. La Biblia nos habla y nos ejemplifica esto. ¿Es un entorno desfavorable la causa del pecado? ¿Es un ambiente hostil? ¿Es un ambiente malo, perverso? ¿La razón por la cual forzosamente hagamos lo malo ante Dios? Un ambiente malo, condiciones negativas, hermanos, es causa de deserción, de apostasía, de infidelidad al Señor.
Bueno, reconocemos que esto ejerce definitivamente una influencia en las personas, lo dijimos desde la introducción. Un ambiente malo, de una u otra manera, ejerce una influencia negativa en el corazón de las personas. Pero debemos entender que aún el ambiente, por muy negativo que sea, no nos puede controlar. No nos puede obligar a hacer nada que nosotros no queramos. Y que Dios, hermanos, nos ha garantizado que no va a haber ninguna tentación que no sea humana. Sí. No va a haber algo que sea imposible de soportar o imposible de resistir. Y podemos ver en la Escritura, hermanos, muchos ejemplos respecto a eso, donde nos damos cuenta que no son estas circunstancias lo que nos hace pecar contra Dios. Y vamos viendo, hermanos, algunos de ellos en las Escrituras. Un caso muy claro es el caso de José. José, el hijo de Jacob y de Raquel. Dice la Escritura que él, siendo muy joven, aproximadamente unos 17 años tenía, él se tuvo que enfrentar a duras cargas, se tuvo que enfrentar a tentaciones. Dentro de su misma familia, José tuvo que enfrentar luchas, tuvo que enfrentar celos, odio, rencor de sus propios hermanos. ¿Sí? Cosas que no son muy sencillas muchas veces de asimilar y de enfrentar. Y no conforme con esto, sus hermanos, dice la Escritura, que conspiraron contra él para matarle. Se echó de enemigo a sus propios hermanos. Pero al final dice la Escritura que ellos decidieron, en vez de matarlo, venderlo como esclavo a unos mercaderes que pasaron por ahí, y José fue llevado a Egipto. Dice la Escritura que José les suplicó, les rogaba a sus hermanos que no hicieran esto, pero ellos, dice la Biblia, no le quisieron escuchar. Y aún, hermanos, en su esclavitud, allá en Egipto, los problemas no se acabaron para José, porque dice la palabra de Dios que él falsamente fue acusado de intento de violación a la mujer de su amo. Falsamente fue acusado. Y por causa de esta acusación, José fue echado a la cárcel y estuvo prisionero 7 años, obligado a trabajos forzosos allí. El punto es, hermanos, que la vida de José no fue un lecho de rosas. Su vida fue dura. No fue el entorno más favorable, no fue como el hijo pródigo, no fue como Salomón, no fue como muchos otros, como Adán y Eva, como los ángeles. Él tuvo una vida dura y difícil, aborrecido por sus hermanos, esclavo en Egipto, acusado falsamente, echado en la cárcel, siendo inocente. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que José, a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de los peores escenarios, del peor entorno, a pesar de su corta edad, José fue totalmente fiel a Dios. Eso no fueron motivos o razones para hacer lo malo, para dejarse llevar por el pecado, por estar lejos de su familia, solo José en una nación pagana. Solo, en medio de la tentación, solo, sufriendo esclavitud y cárcel. A pesar de todo eso, hermanos, José nunca renegó de su destino, nunca se entregó al pecado, nunca abandonó a Dios. Dice en Génesis 39, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, le dice aquella mujer, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José se mantuvo puro. A pesar de estar completamente solo, él fue un muchacho íntegro, temeroso de Dios, valeroso, que hizo siempre lo correcto y que el mundo no le obligó a hacer lo malo. Las circunstancias de su vida no le obligaron a hacer lo malo. Él se mantuvo en santidad delante de Dios.
Otro hombre, hermanos, que la Biblia nos enseña es Job. Job fue un hombre que lo perdió todo, excepto su integridad y su fe en el Señor. Era un hombre que tenía todo lo que cualquier persona soñaría. Job tenía riquezas, Job tenía una hermosa familia, tenía buena fama, tenía sabiduría, tenía buena salud, era un hombre respetado, un hombre honrado y considerado el más grande entre todos los orientales. Eso es lo que nos describe la Escritura. Pero un día el diablo le pidió permiso a Dios para probar a Job, a fin de demostrarle que ese hombre llamado Job solamente servía a Dios por conveniencia. Dice el diablo, tú le has dado todo, le has dado a manos llenas, le has cercado, le has protegido. No, pues así cualquiera te sirve. Job te sirve nada más porque le das, pero quítale lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso dijo Satanás de este buen hombre. Y hermanos, dice la Escritura que Dios le otorgó permiso a Satanás. Le dice nada más, no toques su vida. He aquí todo lo que él tiene está en tu mano. No lo mates. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que en cuestión de horas Job lo perdió todo y quedó en la ruina total. Sus miles de ovejas, sus bueyes, sus camellos, sus asnos, sus pastores, sus criados, todo lo perdió. Inclusive sus hijos. Tenía 10 hijos, dice la palabra de Dios, 7 varones y 3 mujeres. En un instante estaban todos reunidos en la casa de su hermano el mayor. Dice la Escritura que un gran viento sopló y cayó la casa y murieron aplastados sus hijos. En un instante, todo lo perdió, todo absolutamente. Y para colmos de males, hermanos, dice la Escritura que Job perdió su salud. Fue herido por el diablo con una sarna maligna. Y dice la Escritura que estaba ahí y se rascaba con un tiesto, sentado en cenizas. Y por si esto no fuera poco, hermanos, su propia mujer, la que fue creada para ser su ayuda idónea, su compañera de vida, de la cual necesitaba con urgencia un poquito de apoyo, de ayuda, de aliento, de consuelo, se convirtió ella en un aliado de Satanás. Y le decía a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Su propia esposa le decía estas palabras. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Fue este entorno adverso que tenía Job causa, razón, justificación para que él pecara, para que hiciera lo malo, para que renegara de Dios, para que le maldijera? No, hermanos, no fue así. Sus muchos sufrimientos y dolor no fue causa de que Job cayera de la gracia de Dios. No lo fue. Mire, dice el capítulo 1, verso 21, dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. También dice en el capítulo 2, verso 10, y él le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. No pecó. Ahí está el diablo en persona, junto a Job, tentándole, lastimándole, hiriéndole, quitándole todo lo que tiene, con todas sus fuerzas, con todas sus armas posibles. Satanás mismo está haciéndole la vida imposible, miserable a este buen hombre de Dios. Y dice la Escritura, no pecó Job con sus labios. No pecó. Sí, hermanos, un entorno desfavorable,
es causa de pecado. Forzosamente una persona, porque vive en un ambiente tal vez negativo, donde hay maldad, donde su vida, ¿verdad?, no es la más sencilla del mundo, tal vez tiene dificultades, y ya por eso se va a apartar de Dios y va a pecar y va a hacer lo malo. No, claro que no. Eso no es causa, no es motivo. El apóstol Pablo, ¿bajo qué circunstancias vivió él? Dice la Biblia que fue golpeado, fue azotado, fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado en diversas ocasiones. Algunas veces lo dejaron medio muerto, tirado. Vivió toda clase de peligros, de injusticias, de sufrimientos. Sin embargo, vivir bajo estas terribles condiciones no movió a Pablo a pecar ni a apartarse de Dios. Pablo, hermanos, no permitió que las circunstancias de su vida influyeran en él para fallarle al Señor. No se dejó llevar, arrastrar, desanimar por las cosas desfavorables. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 11, palabras de este apóstol, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera. Hablando en cuanto a lo económico, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice Pablo: no importa la circunstancia de mi vida, si me va bien, qué bueno, y si me está yendo mal, yo voy a servir a Dios igualmente. Eso no me va a desanimar. Yo no voy a dejar de vivir mi vida cristiana como Dios desea. Hermano, no importa. Sean cárceles, sean sufrimientos, sean enfermedades como Job, sean tentaciones como el caso de José, sea la propia mujer o el propio marido como el caso de Job, causa de desánimo, que nada nos aparte, que nada nos separe del Señor. Para Pablo era imposible controlar las circunstancias de su vida. No podía, pero lo que sí podía hacer era controlar su corazón, controlar sus pensamientos, controlar sus metas, sus propósitos. Pablo es un ejemplo más en la Escritura de que se puede vivir siendo fiel a Dios a pesar de las circunstancias adversas. Tanto él como Job, como José, Noé, viviendo en una generación maligna y perversa, Daniel, Ezequiel, etcétera, nos muestran, hermanos, que a pesar de vivir bajo terribles adversidades, aún así podemos ser fieles a Dios. El punto aquí, hermanos, y es lo que quiero que quede claro en nuestros pensamientos, es que la diferencia está más que nada en nuestro corazón. Más allá de si nos tocó vivir en nuestra vida personal el mejor ambiente y las circunstancias más favorables, o si nos tocó batallar definitivamente en un entorno hostil, ya sea familiar, del trabajo, de amistades, de salud física, cuestiones personales. Más allá de eso, el punto principal aquí que nos puede ayudar en nuestra vida cristiana es el corazón. Ahí es donde se hace la diferencia. En Marcos capítulo 7, versículo 21, dice el Señor Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No tiene tanto que ver con lo de afuera, que sí hay influencia, yo no estoy diciendo que no, pero si nuestro corazón es bueno, si nuestro corazón es sano, nada de lo que está allá en el mundo nos va a poder apartar de Dios. Nada de lo que estemos viviendo, por difícil que sea, nos va a poder separar del Señor. Todo radica en lo que hay en nuestro corazón. Dice en el capítulo 12, versículo 35 de Mateo:
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Todo sale de aquí. Lo bueno y lo malo. Por eso dicen Proverbios que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón. Así que es muy importante entender que las situaciones no nos hacen pecar, pero la actitud incorrecta sí nos hace pecar. La actitud que tenemos hacia los desafíos de la vida. Aquellos que son rebeldes hacia Dios van a pecar sin importar el entorno. Aquellos que tienen un mal corazón y una mala actitud, así los ponga en el ambiente más precioso y más perfecto, van a pecar contra Dios. Las circunstancias, por muy buenas que sean, si su corazón es malo, ahí es donde está la raíz del problema. Ahí es donde está la causa principal de pecado. Por eso dice Santiago que cada uno peca cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahí está el mal. Si el corazón es bueno, si está lleno de Cristo y de su palabra, así nos toque, hermanos, por cuestión de trabajo, por cuestión de cualquier situación, estar en un ambiente difícil. No vamos a dejarnos llevar, ni vamos a hacer lo que los otros hacen. Vamos a ser fieles y viviremos una vida pura y correcta delante de Dios y de los hombres. En cambio, cuando tenemos una actitud de obediencia y temor al Señor, podremos sobreponernos a cualquier circunstancia que se nos presente y mantenernos fieles al Señor. La actitud, hermanos. Por eso, el fin de todo discurso es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. Si nosotros tenemos fe en el Señor y tenemos temor de Dios, no importa dónde vayamos. No importa, hermanos, dónde nos toque trabajar. No importa cómo sea nuestra familia. No importa el ambiente en la escuela. No importa, porque cuando tenemos temor de Dios y fe en Dios, eso va a ser nuestro escudo, nuestra protección. Cuando hemos llenado nuestro corazón con la palabra de Dios y creemos a la palabra de Dios, hermanos, la palabra nos va a proteger y no haremos lo malo. Y el Señor nos mantendrá apartados del mundo. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Siempre, hermanos, siempre, siempre, para todo. Nuestras decisiones, todo lo que hagamos y emprendamos, siempre pensemos y consideremos la voluntad de nuestro Dios. Esto es bueno a los ojos de Dios. Dios está contento, Dios se agrada de que yo haga esto. Si es así, hermanos, adelante, ¿verdad? Si nos apoyamos en el Señor y le reconocemos en nuestra vida y dejamos que Él nos gobierne, vamos a ser fieles en este mundo. Pueden pasar 1000 años más y puede ser que la maldad se multiplique, pero la palabra de Dios en nuestro corazón, bien implantada, será, hermanos, nuestra ayuda en todas las adversidades, en todas las situaciones. Así que, hermanos, en conclusión, no tratemos de justificarnos, o no tratemos tampoco de justificar las caídas de los demás en base a las circunstancias que les ha tocado vivir. Porque aún en lo más difícil se puede ser fiel a Dios. Independientemente de lo que usted esté viviendo, de sus problemas o del entorno hostil que pueda experimentar, por muy negativo que este sea, usted puede ser fiel a Dios. Yo puedo ser fiel a Dios. Todos podemos ser fieles a Dios. Todo depende de nuestra actitud, del temor que hemos aprendido a desarrollar, de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor.
Dice en Romanos 8, 18, el último pasaje que voy a leer. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ese es uno de mis textos favoritos, Romanos 8, 18. Hermanos, todo lo que podamos vivir en este mundo, sufrir, batallar, hermanos, va a ser recompensado con creces por el Señor. No se compara ninguna aflicción de esta vida con la gloria venidera que el Señor nos ha prometido. Vale la pena esforzarse, vale la pena ser fiel, vale la pena, hermanos, darle espalda al mundo y vivir para Cristo, sin importar todo lo malo que podamos experimentar mientras estemos en este cuerpo. Hermanos, que esta lección, que estos ejemplos de estos hombres, y también hay muchas mujeres en la Biblia, nos ayuden a fortalecer nuestra fe y a ser fieles a Dios sin importar las circunstancias. En pantalla tenemos el plan de salvación. Si hay amigos que nos visitan, que se han tomado este valioso tiempo para venir a oír la palabra, le invitamos. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor le está esperando con los brazos abiertos, como el padre de aquel hijo pródigo. Venga, venga Cristo, obedezca al Evangelio, confiese su fe en el Señor, sea bautizado. Es la invitación que le hacemos. Vamos a cantar el himno que nuestro hermano ha preparado, nuestro hermano Fabián.